Bueno, buenos días a todos. Nosotros somos el grupo 8. Vamos a presentarles el tema de enzimas básicas empleadas para la investigación científica y iniciaremos profundizando un poco la TAC polimerasa. Siguiente diapositiva, por favor. Les voy a hablar acerca de la polimerasa de ácidos desoxirribonucleico del termófilo extremo Thermus aquaticus. La TAC polimerasa es una enzima que se utiliza para amplificar las secuencias del genoma humano, así como de los genomas de otros reinos, géneros y especies que existen en la Tierra. Dentro de sus principales características se encuentra su peso molecular, el cual está estimado entre 63.000 y 68.000 kilodaltons, su pH, en el cual se desarrolla de forma óptima, es de 7.9 a 8. La enzima está libre de actividades fosfomonoesterasa, fosfodiesterasa y exonucleasas monocatenarias. También cabe recalcar que la actividad máxima de la enzima requiere de un cofactor catiónico divalente, el cual es magnesio molecular y manganeso molecular, que a diferencia de cationes monovalentes no se desarrolla de manera significativa. También cabe recalcar, en la anterior por favor, que esta enzima también requiere de los desoxirribonucleicos del ADN. Siguiente, por favor. El microorganismo de origen es el Thermus aquaticus, del cual se obtiene la TAC polimerasa, la cual es una bacteria termófila gram negativa, además de ser aerobia, ya que requiere de oxígeno, y heterótrofa, ya que se alimenta de sustancias orgánicas fabricadas por otros organismos. Esta se encuentra en la proximidad a manantiales de agua caliente. Dentro de su sitio activo presenta una actividad exonucleasa 5' a 3', la cual está implicada en el proceso de fragmentos de Okazaki y en procesos de reparación, así como una actividad exonucleasa 3', 5', la cual se elimina durante la síntesis del ADN, donde los nucleótidos son incorporados erróneamente. La temperatura óptima para esta enzima es de 75 a 80 grados centígrados y su pH es de 7.9 a 8. Siguiente, por favor. La TAC polimerasa en la reacción en la cadena de la polimerasa. Esta enzima es un tipo de ADN polimerasa termoestable, la cual se utiliza con frecuencia en las técnicas de PCR. Esta técnica se emplea para amplificar las secuencias cortas de ADN. Por ello, una vez que se descubrió la TAC polimerasa, se la empleó en la etapa de polimerización, en donde se polimeriza o se sintetiza la nueva cadena de ADN. Tras este descubrimiento, se logró optimizar el proceso de PCR utilizando el termociclador, ya que anteriormente se daba una adición continua del ADN polimerasa fresca de la Escherichia coli común, ya que este tipo de enzima se desnaturalizaba en la primera etapa, que al momento de la amplificación, cuando se realizaba a los 90 grados, fallaba, ¿sí? Mientras que la ADN polimerasa, que es obtenida de esa bacteria, es más resistente a las temperaturas. Un beneficio de la TAC polimerasa es que, como se mencionó, ya no es necesario añadir continuamente este inhibidor y durante el proceso del termociclado, y ya se lo puede hacer de forma automática. Gracias. Ya. ADN ligasa.
¿Me pueden escuchar? Sí, Sí, se sí, te te escucha. escuchamos. Ya, gracias. La ADN ligasa es una de las enzimas protagonistas en el proceso de replicación de ADN de las células. El ADN ligasa se descubrió en el bacteriófago T4, eh, que, que infecta a las bacterias Escherichia coli. Su principal función es catalizar un enlace fosfodiéster entre el grupo 3' hidroxilo y el grupo 5' difosfato del extremo de la otra cadena de ADN. El pH óptimo para que la enzima funcione adecuadamente es de 7.4 y su eficacia disminuye cuando está fuera de este rango y al igual que si las temperaturas son muy altas afectan la energía cinética disponible para la reacción y a la vez altera la estructura de la enzima. Siguiente diapositiva. El ADN ligasa también une los fragmentos de Okazaki. La ADN ligasas, existen ADN ligasas dependientes que usan ATP como cofactor y otras que usan NAD+ como cofactor. El ATP es principal en las células de mamíferos y las bacterias utilizan el NAD+ como cofactor, aunque también hay bacterias que usan ATP. La ADN ligasa de la bacteria Escherichia coli está codificada por el gen LIC y esta bacteria usa la energía creada con el cofactor NAD para formar los enlaces fosfodiéster. Esta no puede unir los extremos romos de ADN, excepto en ciertas condiciones moleculares que tienen importante presencia de glicol polietileno. Las ADN ligasas en mamíferos se pueden determinar en hasta 4 clases de ADN ligasas, cuyo sustrato principal es el ATP, como había mencionado. 3 genes identificados codifican este ADN ligasas, la LIG1, LIG3 y LIG4. La ADN ligasa 2, al ser un derivado de la ADN ligasa 3, reduce a 3 genes el número de genes implicados en la biogénesis de estas enzimas. El rol que desempeña cada una de estas enzimas viene ligado por las proteínas con las que interacciona. Siguiente diapositiva, por favor. El mecanismo de acción. Las ADN ligasas, para formar los dos enlaces fosfodiéster covalentes entre ambos extremos de las dos cadenas, catalizan una reacción junto con el ATP, que sigue 3 pasos, junto con el ATP o el NAD+, dependiendo con el cofactor que trabaje. Entonces sigue 3 pasos que son adenización de un residuo con el centro activo, que libera fosfato, después una transferencia del AMP hacia el fosfato 5' del donante, originando la formación de un enlace pirofosfato y finalmente una formación de un enlace fosfodiéster entre el fosfato 5' del donante y el hidroxilo 3' del aceptor. Siguiente diapositiva. Las aplicaciones de la investigación de la biología molecular las ADN ligasas son una herramienta indispensable actualmente en la investigación, principalmente en la biología molecular, ya que se usa para generar secuencias de ADN recombinante. También son usadas en muchos casos como enzimas de restricción para insertar fragmentos de ADN. En estos tipos, cabe recalcar que en este tipo de experimentos se controla principalmente la temperatura, ya que la más usada es la ADN ligasa del bacteriófago T4. También se usa en la clonación de fragmentos de ADN generados por enzimas de restricción, clonación de productos de PCR, reparación de huecos en híbridos duples de ADN, ARN y unión de adaptadores o enlazadores de oligonucleótidos bicatenarios al ADN. Eso es todo. Gracias.
Bien, les vamos a hablar ahora sobre el fragmento de Cleno. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí. El fragmento de Cleno es un producto de 68 kilodatos, resultado de la proteólisis controlada del ADN polimerasa 1 de Escherichia coli, que conserva actividad de polimerasa en su extremo carboxilo y actividad exonucleasa de 3' a 5'. Pertenece a la familia polimerasa 1, o también conocida como familia A. Los sitios de polimerización y de exonucleasa actúan juntos para reconocer errores en la síntesis, tales como la incorporación inadecuada de bases, motivo por el cual es importante el estudio de los principales mecanismos de polimerización del ADN. Se debe a que es una enzima formada por una sola subunidad que actúa además determinando su estructura cristalina. Cabe mencionar que otro atractivo de esta polimerasa es el hecho de que evita sus propios errores a través de un proceso intermolecular, en donde se involucra la disociación del complejo ADN-enzima y reasociación del ADN con el sitio exonucleasa de una segunda molécula de fragmento de Cleno. Varios estudios bioquímicos y cristalográficos han demostrado que la estructura de esta polimerasa se compone de dos dominios, como podemos ver en la imagen: el dominio de polimerización en el extremo C terminal y el dominio con actividad exonucleasa de 3' a 5' en el extremo N terminal. Los estudios de estructura-función revelan que una porción del dúplex del ADN interactúa con las alfa-hélices del pulgar de esta enzima, de modo que el subdominio se mueve hacia el dominio de exonucleasa 3' a 5' cuando el ADN se une a este, lo que genera una segunda unión al ADN en la cavidad. Es decir, que el complejo templado primer sufre un doblamiento de 80 grados para entrar en la cavidad que tiene en el sitio catalítico de polimerasa, desde el dominio de exonucleasa 3' a 5'. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos observar unas especificaciones comerciales de la marca que encontramos. Esto es a nivel comercial. El producto es de la marca Thermo Scientific, la muestra EP054. Es importante porque se lo puede aplicar en la conversión de extremos de romos ADN mediante el relleno 3'. También secuencia el ADN por método Sanger, sintetiza la segunda cadena de ADN, como ya lo mencionamos anteriormente. En la siguiente diapositiva podemos observar cómo viene la muestra. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos observar cómo viene el kit y lo que contiene el kit, que es un manual de uso, el mismo que está específicamente detallado y es de fácil uso. Un dato curioso que podemos mencionar es que el fragmento de Cleno tiene baja procesividad, es decir, que se disocia con el templado antes de incorporar un promedio de 10 nucleótidos, por lo que es importante para el estudio del subdominio del pulgar, ya que se ha visto que este subdominio en otras polimerasas como la T7-ARN polimerasa, por ejemplo, es flexible con la característica de envolver al templado, lo que favorece que ésta permanezca más tiempo en contacto con la polimerasa, es decir, que influye fuertemente sobre la disociación del templado durante la síntesis procesiva de la T7-ARN polimerasa. Muchas gracias. Yo les voy a hablar un poco de la lisostafina, que es una enzima que pertenece a la categoría de enzimas líticas. La lisostafina es una enzima lítica, es decir, presenta capacidad de romper envolturas celulares. Las enzimas líticas se aplican generalmente para la extracción de proteínas y material genético de microorganismos o células eucariotas. Sin embargo, debido a la versatilidad y gran variabilidad en las características de las envolturas celulares, se emplean enzimas líticas específicas en función del objetivo y microorganismo de investigación. Siguiente diapositiva, por favor. La lisostafina, particularmente aquella obtenida de Staphylococcus simulans vivovar staphylolyticus, es decir, una cepa variante de ese simulans a nivel químico u estructural, se ha empleado en algunas investigaciones de biología molecular.
Se ha demostrado que su actividad es antibacteriana contra Staphylococcus aureus, pues es capaz de fracturar la pared celular de peptidoglicano, característico de bacterias gram positivas, lo que resulta beneficioso a la hora de extraer y analizar lípidos en membranas bacterianas de Staphylococcus. Siguiente diapositiva. Se trata de una glicina endopeptidasa que hidroliza este tipo de puente en la unión interpeptídica de pentagliceno en el peptidoglicano de la pared celular. Pertenece a la familia de peptidosas M23 y su cofactor es un ion zinc de valencia 2+. Asimismo, tiene un peso molecular de 27 kilodaltons. Es capaz de clivar la reticulación, es decir, la red de puentes de pentaglicina que se encuentran en la pared celular del género de Staphylococcus. Como se mencionó anteriormente, esta es una actividad muy importante en el análisis de lípidos de membrana de bacterias gram positivas. Es una enzima polar de 452 aminoácidos con su dominio SH3B, es decir, un dominio de anclaje a peptidoglicano ubicado en los aminoácidos 372 y 440. Trabaja a un pH de 7.5, a una temperatura de 37 grados centígrados y se comercializa como polvo liofilizado, es decir, polvo deshidratado mediante congelación. Siguiente diapositiva. Adicionalmente, otra enzima que no entra en la categoría de enzimas líticas, pero que tiene gran aplicabilidad en la investigación científica, es la beta-galactosidasa. Es una enzima con una enorme cantidad de funcionalidades a nivel de análisis en investigaciones científicas, sobre todo moleculares. La enzima puede emplearse como una herramienta en el análisis estructural de galactosa y para la síntesis de glicoconjugados como biosolvente. Asimismo, se ha empleado como marcador en el curso de senescencia celular replicativa, es decir, para marcar células que ya no se dividen. Finalmente, es muy reconocido su uso para el desarrollo de color en colonias con presencia de lactosa en medios de cultivo, que se aplican al reconocimiento de vectores de expresión de organismos genéticamente modificados, que es una técnica que se llama Blue-White Screening, que vimos en biología molecular. Siguiente diapositiva. Esta enzima es sintetizada por una gran variedad de organismos, entre los cuales se puede encontrar Aspergillus oryzae. La beta-galactosidasa de Aspergillus oryzae puede hidrolizar un micromol de lactosa por minuto a un pH de 4.5 y a una temperatura de 30 grados centígrados. En el caso de beta-galactosidasa sintetizada por el gen LAC-A de Aspergillus oryzae de la cepa TCC 42149, tiene un peso molecular de 109,870 daltons, no presenta ligandos en su estructura, lo que quiere decir que no tiene cofactores, hidroliza el terminal no reductor de los residuos de beta-D-galactosidasa en los beta-D-galactósidos y por tanto su función molecular es de glicosidasa e hidrolasa. Esta enzima es comercializada por Creative Enzymes, entre otras organizaciones. Gracias. Bueno, las enzimas de restricción. Las enzimas de restricción se denominan también nucleasas o restrictasas. Son de origen bacteriano y se caracterizan principalmente por su especificidad, estabilidad y pureza, debido a que pueden reconocer una secuencia característica de nucleótidos dentro de una molécula de ADN. Y cortan en este punto en un sitio llamado diana de restricción. Los fragmentos que se generan son conocidos como fragmentos de restricción. La importancia de estas enzimas radica en su gran especificidad para reconocer una secuencia y realizar un corte bicatenario en el fosfodiéster en cada hebra, siempre en la misma posición. Cada enzima se caracteriza por su sitio diana y se puede agrupar en 3 familias, dependiendo de sus propiedades, en tipo 1, 2 y 3. Las enzimas de restricción tipo 1 y 3 reconocen una secuencia específica, pero cortan a una distancia variable del sitio de reconocimiento. Y las enzimas de tipo 2 reconocen a una secuencia específica o diana y siempre cortan en un mismo lugar, en el mismo nucleótido. Existen 2 tipos de cortes, cohesivos y pegajosos. Cohesivos o pegajosos cortan de una manera escalonada en 2 puntos diferentes y los abruptos que cortan en un solo punto. ECORI y de ADN recombinante. Las enzimas de restricción también son una herramienta básica en biología molecular para laboratorios de PCR y secuenciación. Además, se pueden estudiar para la expresión de un gen o para producir proteínas.
especialmente para el de ADN recombinante. Bueno, la E. coli, esta es una enzima de origen de bacterias, de la Escherichia coli. Esta es una proteína formada por dos cadenas polipeptídicas idénticas que realizan un corte secuencial del ADN. Esta enzima es de tipo 2, es decir, que tienen un corte específico y tienen como cofactor al magnesio. También esta enzima hidroliza los enlaces fosfodiéster que unen las bases guanina y adenina de cada hebra. De este modo, los cortes que crea son escalonados y dan lugar a fragmentos de ADN, cuyos extremos tienen una región monocatenaria que resulta complementaria a los dos otros extremos. Los extremos pueden permanecer asociados por puentes de hidrógeno y de este modo los fragmentos de ADN obtenidos mediante el uso de Cori pueden ser unidos con toda facilidad sin importar las especies. Por esto, gracias a este mecanismo que tiene Coli, es posible la obtención se ha mostrado un gran avance en el desarrollo de la biotecnología debido al ADN recombinante y ya que ha sido muy útil para la acuacultura. La acuacultura es la cría de especies acuáticas con la intervención humana y esto se ha enfocado principalmente en incrementar la eficiencia y productividad de la práctica acuícola. Gracias.